Puedes utilizar datos sobre tus alimentos para construir un reporte en Power BI. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado que podemos utilizar datos de lo cotidiano para construir diferentes análisis y visualizaciones de datos. Y en este caso queremos contarte específicamente qué es lo que hemos hecho con un proyecto relacionado al arroz. Y bueno, en un momento te voy a explicar con detalle. Mi nombre es Julio Solano, director de cursos Grow Up Data Analytics, y me acompaña Carlos Soto, instructor y consultor de Power BI. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Julio, hola a todos. Como dice Julio, bueno, encantado otra vez de estar por aquí. Como hoy vamos a estar trabajando en algunos datos cotidianos para, bueno, pasar otra vez a un nuevo reporte. Ok, muy bien. Entonces, vamos a darles un poco de contexto de qué es lo que estamos haciendo para pasar rápidamente al ejemplo. Les adelantaba que se trata sobre datos del arroz, pero quiero ponerlos en contexto de dónde sale esta idea, porque es que lo estamos haciendo así. Como hablábamos, podemos tener ideas del trabajo, de lo cotidiano, del ocio, de una problemática, de una experiencia. En este caso nos estamos concentrando en lo cotidiano. Y bueno, para ponerlos en contexto, en nuestro país se consume mucho arroz. Se consumen diferentes platillos en el desayuno, se consume en el almuerzo, en la cena. El desayuno tradicionalmente se llama gallo pinto, tiene un componente importante de arroz, almuerzo, cena, incluso postres. Bien, y además se estaba hablando mucho del arroz por temas de impuestos o aranceles que se están colocando a los productores nacionales. Y ahí entonces, bueno, salió la pregunta, ¿será que hay información relacionada? En ese momento hicimos una búsqueda rápida, fui a Google, busqué datos de arroz, ahí salió la página de Conarroz, que básicamente es la Corporación Nacional del Arroz, y habían diferentes informes estadísticos. Tal vez no información tan actualizada, pero nos encontramos un archivo PDF, un informe estadístico anual, y traía información de temporadas anteriores, que es este que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, bueno, lo descargamos y creímos que a partir de ahí podíamos construir algo interesante, en este caso llevándolo a Power BI. Eso lo compartí con el equipo, bueno, en aquel momento lo empezó otro analista y a partir de ahí le pedí a Carlos también que se sumara al equipo para continuar con el proyecto. Entonces, Carlos, si nos cuentas un poco de qué es lo que han hecho en este proyecto en particular. Claro, perfecto. Sí, como decía Julio, bueno, en ocasiones estamos trabajando, queremos trabajar con datos y no encontramos exactamente un conjunto, ¿verdad? Algún archivo Excel, un punto CSV. Creo que eso no es un impedimento, podemos, incluso vean que lo tomamos aquí a partir de un PDF, eso lo pasamos a un archivo ya de Excel y con eso estuvimos trabajando. Una vez que lo teníamos ya ahora sí en un conjunto de datos, lo pasamos a Power BI y empezamos a hacer algunas opciones, ¿verdad? Como ven, bueno, ya teníamos aquí una parte del modelado en el que simplemente empecemos a modelar algunas tablas donde teníamos algunas informaciones, esas se conectaban directamente a las bases y hacemos las relaciones correspondientes, que las tablas estuvieran conectadas a una tabla de cosechas, en este caso, ya que el arroz es a nivel de cosechas, también una tabla calendario que nos fuera de soporte cuando la podamos a necesitar, y algunas otras tablas como las regiones y otras información que necesitamos. Carlos, ahí es importante mencionar, ahora que estás diciendo eso, que uno va aprendiendo también un poco del contexto del negocio, bueno, en este caso con ese anuario estadístico que les mencionábamos, porque nosotros pues no entendemos mucho de esas cosechas, por ejemplo, qué temporadas son, o que se divide por regiones, no se divide por provincias, pero cuando empiezas a leer un poco sobre el tema se va aprendiendo. Y es una de estas ventajas que nos da el poder analizar diferentes tipos de datos para ir enriqueciendo también nuestras habilidades con ejemplos que tal vez no conocemos, pero también desarrollar otras capacidades, no solo de análisis, sino de conocimiento de cómo se mueven diferentes industrias. Exactamente. Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Como les comentaba ahora, siguiendo los pasos en la parte de la exploración de los datos, entonces, bueno, aquí empezamos a preguntarnos, bueno, qué datos tenemos, cómo los podemos utilizar. Iniciamos con medidas sencillas, como ven, son medidas que empezamos sumando una columna, la cantidad, en este caso, de hectáreas sembradas. Después empezamos a ya ponerle algunos filtros, ¿verdad? Para conocer, bueno, las hectáreas sembradas en cierta región, como decía Julio, en este caso el arroz es a nivel de regiones, entonces en la región de Chorotega, en la región de Huetar, también ahora queremos ver con respecto a las exportaciones, entonces la suma de las toneladas exportadas en este caso, igualmente con respecto a las importaciones, ¿verdad? En la nivel de qué tipo de arroz se importaba, granza, importado, depilado y otras cosas. Pues ven que son funciones muy sencillas, no tienen mucha complejidad, son algunos cálculos y algunas sumas. Igualmente con eso podemos construir algo bastante interesante. ¿Ok? Ahora, continuando en el siguiente paso, en el desarrollo del storyboard y las visualizaciones de datos, es importante, como la parte que decía Julio, bueno,
teníamos una primera versión que teníamos actualmente. Entonces empezamos con este reporte, no nos convencía mucho como lo tenemos actualmente, como él tenía algunas funciones interesantes, un menú de navegación, también algunos botones, filtros, pero ven que, bueno, tal vez no nos gustaba mucho el diseño. Entonces empezamos igualmente con esta primera versión, viendo un poco los datos, construyendo las medidas, no enfocándonos tanto en la parte del diseño. Y ahora sí, bueno, los pasos siguientes vamos a estar aplicándole algunos pasos de inspiración y bueno, rediseñándolo otra vez. Entonces, como ven aquí ven algunos gráficos especiales, pero no se ven convencer. Ahora, la parte que les contaba, de dónde puedo encontrar inspiración, ¿verdad? En este caso ven que es un caso muy en específico con respecto al arroz. Hicimos algunas búsquedas, pero no encontramos nada que nos fuera de utilidad. Entonces, igualmente, como en el video anterior, hemos utilizado de referencia a este creador de contenido de Power BI, que es un experto en esta parte de la visualización, y nos gustó este reporte que tenía él, la forma en la que iba contando una historia, ¿verdad? Ven que en la sección, a veces en la derecha viene algún texto que nos va ayudando a entender la historia, y en la izquierda a veces viene un gráfico o viceversa, ¿verdad? Esta forma de presentarlo nos gusta bastante en la forma que lo hacía haciendo, y creíamos que para contar la historia del arroz en Costa Rica nos iba a ir bastante bien. Entonces, de él tomamos la inspiración de hacerlo este reporte de esta manera vertical, que no es muy usual que se haga, pero bueno, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, de él tomamos este. Ahora sí, entonces, herramientas de apoyo como lo es Figma. ¿Ok? Aquí en Figma, entonces, empezamos a desarrollar, ahora sí, el storyboard, las visualizaciones de datos, la idea que teníamos, apoyarnos en este tipo de herramientas de diseño. Y bueno, vean que entonces empezamos a agregar algunos textos que tenemos importantes, como definir el arroz, definir las preguntas que íbamos a utilizar, la parte del arroz de horas en Costa Rica, algunos iconos que hemos interesantes. También aquí creamos la pantalla del tooltip que íbamos a utilizar posteriormente. Y bueno, también agregamos una gradiente que se nos iba a ser de apoyo para ciertos momentos en los que necesitáramos expresar algunos datos con mayor cantidad, por ejemplo, de toneladas, menor cantidad de toneladas, o mayor cantidad de hectáreas sembradas y menor cantidad de sembradas. ¿Ok? Entonces, bueno, esa fue la parte de Figma que nos ayudó bastante. Ahora sí, tiene un diseño pues mucho más elegante. Ahora sí, la parte del refinamiento de las visualizaciones, propiamente en Power BI. Entonces, bueno, aquí ya cargamos el fondo que extraímos de Figma, y a partir de ahí empezamos a diseñar ciertos visuales, a cambiarlos, la forma en la que estamos mostrando. Agregamos este mapa de formas, a la derecha colocamos las regiones, cuánto equivale a cada región. Ven que aquí estamos aprovechando lo que generamos en Figma, la paleta de colores, donde expresamos con cada color una sección más importante o menos importante. Vean que también agregamos la parte de un tooltip que nos expresaba las hectáreas, ¿verdad? ¿Qué es una hectárea? Tal vez un usuario normal no conozca cuánto es una hectárea. O igualmente aquí en la parte de la izquierda, con respecto a los tipos de arroz, que es importante, bueno, ¿qué es el arroz en granza? ¿Qué es el arroz pira? Igualmente aquí continuamos con las preguntas, ¿cómo son las exportaciones de Costa Rica? Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo con algunas imágenes que nos ayudan a identificar cada país. E igualmente si queremos verlo a nivel detallado por los diferentes países, entonces podemos ir viendo cómo es el arroz que se le exporta a esos países, ¿verdad? Entonces, que bueno, algunos países pues importa un mismo tipo de arroz y algunos otros, bueno, variedades más. Igualmente ven que el cuadro comparativo, como les decía, tenemos las diferentes banderas que tenemos de los países. Entonces, bueno, este fue el proceso que refinamos, ahora sí, después de construir el fondo y cambiar las visualizaciones que ya teníamos, ¿verdad? Ahora sí, llegaba el paso final, que es publicar y compartir. Entonces, bueno, en este paso te quería comentar que como estamos utilizando datos que eran de uso comercial o una parte que estamos dando de uso libre, ¿verdad? Público. Entonces, bueno, decidimos utilizarlos en el Power BI Service, llevarlo directamente. Y bueno, estamos haciendo el proceso de publicarlo. Y de paso te quería mostrar la opción de cómo publicarlo en la web, ¿verdad? Recuerda que esa opción siempre se tienes que tener en consideración la parte de la información que estás utilizando. No toda la información se puede publicar en el Power BI Service directamente como enlace de la web. Esta es una de las opciones que podemos utilizar. Pero bueno, tienes que tener cuidado en la parte de la confidencialidad de la información, ¿verdad? En este caso, como eran datos abiertos, entonces bueno, podemos utilizar esta opción. Ahí se está quedando el enlace público. Eso sí, bueno, importante, ven que en la parte final del reporte vamos a dejar una parte en la que estamos atribuyendo la fuente donde tomamos la información, ¿verdad?
Entonces, bueno, ahora sí, Julio, te la dejo para que terminemos en la parte final, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, gracias Carlos por compartir el proceso. Como ven, son datos relativamente sencillos que salieron de un anuario estadístico, pues ya estaba resumido y a partir de ahí, pues fuimos aprendiendo un poco, como decíamos, de las temporadas, de las regiones, de los tipos de arroz y bueno, ¿qué preguntas podría hacerse una persona? Bueno, ¿cómo lo están desplegando, por ejemplo, en ese anuario estadístico? Si lo están desplegando de esa forma, probablemente es porque son preguntas de negocio que ellos necesitan responder, ¿verdad? Presentarle a sus posibles interesados en este estudio. Entonces lo hicimos de manera similar, utilizando otro tipo de visualizaciones, inspirándonos en algo que nos pareció interesante, como vieron, por un lado, texto acompañando algunos gráficos, eso se cambiaba un poco en alguna proporción, a veces más texto, con pocos datos, en otro mapa, etcétera, que nos permite ir enriqueciendo ese reporte, prueba y error, que es parte de ese proceso de aprender. Ahora, mientras íbamos hablando, ¿se te ocurre cómo usar datos de tu cotidianidad para poner en uso tus habilidades de análisis y visualización de datos? Puede ser, por ejemplo, alimentos, puede ser de ropa, de calzado, de videojuegos, de autos. Sí, ¿qué datos tienes a tu disposición que te permitan construir este tipo de prácticas que eventualmente las puedes colocar en tu portafolio de proyectos, en tu perfil de LinkedIn, en tu currículum vitae y también vas a ir ganando habilidades, te vas a ir sintiendo más seguro con una herramienta, pero también eh, nos sentimos más seguros nosotros mismos para ir a una posible entrevista y contar de lo que somos capaces y mostrar, bueno, he podido hacer esto, en este caso con fórmulas sencillas y por qué no, a partir de aquí podríamos empezar a construir análisis tal vez ya más avanzados, incorporando otro tipo de funciones más avanzadas. ¿Ok? Bueno, este es el ejemplo que te queremos compartir. Carlos, no sé si tienes algún tema ya para hacer. Bueno, no, como lo hemos recalcado en otras ocasiones, mi parte, sé que en ese momento también me gustaba cómo puedo practicar con datos. A veces me llegaba el momento y decía, bueno, tengo datos, a veces es de algo muy sencillo de la cotidianidad, no se requieren fórmulas a veces muy complejas, que a veces también es un problema que llegamos a tener. No se requiere algo tan complejo, ni tampoco datos tan extensos. Ven que fueron unas tablas muy pequeñitas para crear algo que también, como dice Julio, puede fortalecer nuestro portafolio de proyectos eventualmente y bueno, sentirnos más cómodos en una entrevista de trabajo para obtener alguna oportunidad. Ujú. Así es, bueno, muchas gracias Carlos por compartirlo, invitarlos a que se unan al canal de YouTube, aquí en los comentarios para poder avisarles cuando tenemos nuevos contenidos, no solo relacionados a estos ejemplos de cómo pasamos de una idea a un reporte, sino también de funciones DAX, de Power Query, de cómo trabajamos los proyectos como especialistas en BI y mucho más. Ok, entonces finalizamos por acá. Gracias a todos por llegar al final del video y nos vemos pronto en una próxima lección, un próximo video en el canal. Hasta pronto.